Muy buenos días a todos. Continuamos en nuestro taller de ejercicios espirituales. Nos encontramos en la segunda semana de los ejercicios. Ayer meditamos, dedicamos tiempo a contemplar un día en la vida de Jesús. Espero que hayan tenido tiempo para llevarlo a la oración personal, a su meditación personal, recordando que la experiencia de Jesús es una gracia, es un don que hay que pedir, pero también tenemos que dedicarle tiempo. No es algo que yo les puedo transmitir al 100%, es algo que ustedes tienen que vivir, experimentar, sentir en su oración personal, en su contemplación personal, en ese acercarse a solas al Evangelio, a las palabras, a la vida, a la acción de Jesús. Es necesaria la contemplación, es necesaria la meditación personal para que quede profundamente grabada en nuestro corazón y para siempre la experiencia de Jesús, el conocimiento de Jesús. Es gracia, pero también es ejercicio, como los grandes deportistas que logran aumentar su rendimiento, mejorar sus tiempos a base de mucho ejercicio, de muchas horas, de mucha dedicación. Yo les invito a que a esta altura de nuestros ejercicios espirituales no se relajen, no se limiten a escuchar esta plática, sino que busquen realmente un espacio personal, íntimo, silencioso, con Jesús. Ahí en el lugar donde más se te acomode, sea en tu casa, en algún rincón que te permita la contemplación en el silencio, sea los que tengan oportunidad de irse a una capillita a meditar, a ponerse de rodillas, poner sus manos sobre sus piernas, hacer su respiración, hacer silencio de lo creado para tener memoria del Creador y detenerse ahí en esos lugares de la meditación, en esas palabras, en esos hechos de la vida de Jesús que más te inspiren, que más te muevan, que más te den luz, que más llenen tu alma de gozo, de deseos de santidad, o donde más veas luz para una conversión mayor. Queremos crecer en la fe, queremos crecer en nuestra intimidad con Jesús, queremos dar un paso de madurez en la fe y para eso pues requerimos convertirnos, dejar algunas cosas atrás, abrazar con más intensidad el Evangelio. Señor, que te conozca, Señor, que te experimente, Señor, que te ame para mejor seguirte y para mejor servirte. Buscamos lo que San Ignacio llamaba el magis. Queremos dar mayor gloria a Dios con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestras acciones. Queremos un conocimiento mayor de nuestro Señor para mejor servirlo y amarlo. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, nos acercamos al Evangelio, nos acercamos a la meditación con fe, acudimos con fe y
con el deseo, con la esperanza de tener un encuentro muy personal. Reconocemos que tú estás aquí en medio de nosotros, que es por ti, por quien estamos hoy aquí. Lo hacemos en tu nombre. Nos ponemos en la presencia de Dios rezando nuestra oración, esa oración que Jesús nos enseñó, que es parte de nuestra meditación del día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queremos hacer nuestra meditación de la mano de María. ¿Quién mejor que María para introducirnos en los misterios de la vida de Cristo? ¿Quién mejor que María para hablarnos de Jesús? Ella seguramente estaba muy atenta siempre en casa o en los lugares donde acompañaba a Jesús y a los discípulos para escuchar lo que Jesús decía. Su corazón era de madre, pero también de discípula. Escuchaba atentamente y guardaba en su corazón las palabras de Jesús. Y es lo que queremos hoy nosotros hacer: escuchar atentamente las palabras de Jesús y guardarlas en nuestro corazón para siempre. Que estas palabras del Evangelio, estas palabras de nuestros ejercicios, se queden en nuestro corazón para siempre, nos iluminen toda la vida. Por eso es importante que cada uno haga su camino propio, tenga sus ratos personales de contemplación, de oración, porque el camino de Jesús es único, es para cada ser humano. Jesús ha dado la vida por cada uno de nosotros, quiere revelarse a cada uno de nosotros de manera distinta, hablándonos a cada uno según nuestras necesidades, y como decíamos el otro día, hacer el traje a la propia medida. Unos zapatos que me queden bien. Yo les invito a invocar a María, a pedirle su intercesión, a pedirle a ella que nos alcance la gracia del cielo, porque es un don. Los ejercicios espirituales son una experiencia que San Ignacio nos transmitió, una riqueza espiritual, pero ante todo son una gracia, son un don. Sin la intervención de lo alto, sin la intervención del Espíritu Santo, sin la intervención de María, sin la intervención de Dios nuestro Señor, pues no darían el fruto que nosotros buscamos. Acercarnos al Evangelio es acercarnos a la palabra viva de Dios. Por eso es muy importante tener nuestra Biblia, el Evangelio, siempre a la mano, porque ahí está, ahí me habla Dios. No es solo moralismo, una doctrina, una filosofía, una ciencia de la vida. Es la palabra viva de Dios, la palabra viva de Jesús. Invocamos a la Santísima Trinidad diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez que nos hemos puesto en la presencia de Dios, recordamos nuestra petición
En esta etapa de los ejercicios, San Ignacio nos invita a pide el conocimiento interno del Señor para que más lo ames y lo sigas, con un amor más auténtico, más profundo, más maduro, más generoso, más valiente, más decidido. Sabemos que nuestro amor a veces no es perfecto, no es del todo. Siempre podemos crecer en el amor, perfeccionar el amor, avanzar en el amor. Pedimos esa gracia del conocimiento interno del Señor para mejor amarlo y servirlo. Señor Jesús, que yo reciba el espíritu de tu ley para más amarte y seguirte, y que me atreva a ser libre para vivir la felicidad auténtica que tú me enseñas. El tema de nuestra meditación es el núcleo del Evangelio, el sermón de la montaña. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en los capítulos del 5 al 7, 2 capítulos enteros del Evangelio, donde Jesús nos abre su corazón, nos deja las enseñanzas más importantes para ser verdaderos discípulos de Jesús. Ahí está lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús nos pide, lo que Jesús nos quiere transmitir y que ha salido de lo más íntimo de su corazón, que será complementado luego por otras grandes enseñanzas de Jesús, como meditaremos más adelante en la última cena, en el inicio de la pasión de Jesús. Y en muchos otros momentos Jesús se reunió con sus discípulos, se reunió con las multitudes para enseñarnos, para instruirnos, para anunciarnos lo que Él llama el reino de Dios. Ese reino que pedimos en el Padre Nuestro, que venga tu reino a nosotros, que reine la virtud, el amor de Jesús en nuestro corazón. Pedimos pues el conocimiento interno. Queremos que todos nuestros pensamientos, nuestras acciones y operaciones están encaminadas solo a tu servicio y alabanza, Señor. Que mi vida te sea agradable. La historia que queremos contemplar hoy es Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas, a un lado del mar de Galilea. Jesús sube con sus discípulos al monte. Es nuestra contemplación del día de hoy, subir con Jesús al monte de las Bienaventuranzas, sentarnos con todas esas multitudes, con toda esa gente que se agrupaba para escuchar a Jesús, sentarnos ahí, ser protagonistas y que nos cale, que llegue a lo más profundo de nuestro ser, el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús. Medita y contempla. El monte no es muy alto, aparece bastante extendido, de tal forma que en sus laredas mucha gente se agrupa para escuchar a Jesús. Es muy bonito el monte de las Bienaventuranzas. Estando arriba se puede ver el lago de Genesaret, el mar de Galilea, ahí donde Jesús multiplicó los panes, donde Jesús navegó con sus apóstoles,
donde predico en las sinagogas de todos esos pequeños vilas que había en torno al mar de Galilea. Ahí la gente pues vivía de la pesca y también de lo que sembraba en torno al monte de las bienaventuranzas. Queremos acercarnos con la fe, queremos casi tocar a Jesús, adentrarnos en sus enseñanzas, en la sabiduría que quiere transmitirnos. En esta altura de nuestros ejercicios espirituales pedimos la gracia de conocer a Jesucristo, enamorarnos de Él, contemplarlo con nuestros propios ojos, con nuestra propia mente, meter el corazón. Contemplar es meter el corazón en la oración y que produzca esos afectos del corazón que muevan mi voluntad a mejor amar y seguir a Jesús, identificarme con esta sabiduría de Jesús, quererla hacer la vida de mi vida, que tenga sus implicaciones concretas en mi estilo de vida. Vivir más según y al estilo del Evangelio, según el sueño de Jesús, el sueño de Dios nuestro Señor. Vamos a aplicar todos nuestros sentidos en esta contemplación, sentir cómo se mueve el viento. Ahorita como que está que llueve y no llueve aquí, y se ve cómo se mueven los árboles. Es hermoso venir aquí al santuario y ver el movimiento de los árboles, escuchar el ruido de los árboles, sentir el viento, como que todo cambia. Sentir el viento, a que vuele. Estamos a las orillas del lago, en el monte de las bienaventuranzas, y casi sentir con el paladar. Es como caminar con Jesús, estar ahí contemplando la persona de Jesús. Caminar por el monte de las bienaventuranzas. Yo creo que muchos acudían descalzos. Es bonita también la experiencia de hacer la meditación descalzos, como descalzarnos, como sentirnos cómodos con Jesús, en confianza. ¿Cómo es esa síntesis, esa sensación de estar cerca de Jesús que podemos contemplar ahí? Tantas personas que acudían con tantas necesidades a escuchar a Jesús, recoger nuestra mirada interior y ver a Jesús, esa mirada de Jesús, ese tono de voz de Jesús, esa autenticidad de Jesús que cautiva las almas que acudían a Él. Escuchar a Jesús, escuchar y contemplar las multitudes que están ahí como yo ante Jesús. Orar con profundidad, contemplar con profundidad. Desde mi memoria, desde mi inteligencia y desde mi voluntad. Vamos a leer este inicio del capítulo 5 de San Mateo, el sermón de la montaña, el discurso de la montaña. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó, se sintió en casa. Se acercaron sus discípulos
Y abriendo él su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los injurien y persigan, mintiendo, y digan contra ustedes todo tipo de maldad. Las bienaventuranzas. Posteriormente Jesús, en su resurrección, le dijo al apóstol Felipe, si no me engaño, que dudaba de la resurrección de Jesús, le dijo al apóstol Tomás, le dice: bienaventurados los que creyeran sin haber visto. Tú quisiste que yo te mostrara mis heridas, verme personalmente para creer, pero bienaventurados también los que creyeran sin haber visto. Y ahí estamos todos somos esos bienaventurados. Bienaventurados quiere decir dichosos, felices. Y esto es importante porque Jesús nos llama a la felicidad. Aquí está esta frase que nos ha acompañado en los ejercicios: Dios nos ha creado para la felicidad. Jesús, al darnos este sermón, estas enseñanzas esenciales de la vida cristiana, de lo que hoy es la vida cristiana, nos está enseñando el camino de la felicidad en este mundo y en el cielo. Jesús te quiere ver sonriendo en lo más profundo de tu corazón. ¿Y qué es la felicidad? Pues el vivir en la gracia de Dios. La felicidad es tener esa paz profunda en el corazón. Y eso es fruto de una vida justa, de una vida según el querer de Dios, de una vida dichosa, de dar lo mejor, de intentar amar en todo momento, que nos equivocamos, que somos débiles, que a veces nos gana muchas cosas, pero siempre volvemos a Jesús. Me llamaba mucho la atención cuando fui capellán en un colegio y después trabajando con los jóvenes, como cuando un joven o un adolescente tiene una bonita experiencia de Jesús, ha cultivado su fe en la escuela o en un grupo de jóvenes o en la parroquia, por más de que de repente le ganen las tentaciones, el ambiente, la pachanga, solemos decir, pues se queda en su corazón con ese deseo de volver a Dios. Se da cuenta que se ha equivocado, que no hizo lo correcto, y regresa a Dios, hace su confesión, regresa al amor primero de Dios. Porque sabe que se ha equivocado y que esa paz, esa felicidad de vivir cerca de Dios, pues es lo que vale la pena. Y ese es el mensaje de Jesús. Jesús te transmite estas palabras que vamos a contemplar, estas enseñanzas, porque te quiere ver contento, te quiere ver feliz.
Jesús quiere darte una libertad interior profunda. Quiere enseñarnos el camino de la vida, el camino de la realización plena. Nosotros en nuestra cultura moderna nos encontramos con muchos talleres de liderazgo, con muchos cursos de meditación, con muchos gurús que vienen aquí a América a transmitir sus ideales, sus enseñanzas. Y ya cuando los contemplamos, ya cuando los escuchamos, pues nos damos cuenta que ya teníamos el Evangelio, ya teníamos esas enseñanzas profundas. Buscamos luego en otros aljibes lo que Jesús ya nos enseñó, la sabiduría que Jesús ya nos enseñó. De hecho, los grandes predicadores de liderazgo que han escrito esos libros famosos que venden en las grandes librerías o en algunos restaurantes, esos grandes predicadores americanos, pues son pastores, y a final de cuentas, con palabras nuevas o técnicas novedosas, bien dichas, pues lo que nos están transmitiendo al final de cuentas son las enseñanzas del Evangelio, son las enseñanzas de Jesús. En las enseñanzas de Jesús está una invitación de Dios a seguirlo, a escucharlo, a enseñarnos cómo puede ser nuestra vida más dichosa, más feliz en este mundo. Hemos leído el texto de las bienaventuranzas, que está en el inicio del Mateo 5, del capítulo 5, pero el Sermón de la Montaña son 2 capítulos, hay muchas enseñanzas, las vamos a comentar ahorita, y ahí podemos ver a dónde nos invita Jesús, qué es lo que sueña con cada uno de nosotros, cuál es el ideal que nos presenta, cuál es la fisonomía del discípulo, de la discípula de Jesús, cuál es la marca, cuál es la esencia que debe tener un discípulo, una discípula de Jesús. Somos invitados ahora a orar con profundidad, desde la memoria, y podríamos ir repasando cada una de las bienaventuranzas. ¿Hasta qué punto yo he vivido en pobreza espiritual? ¿O cuál es el estado de mi alma en relación a esa primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús a los laicos, a los que no son religiosos, sacerdotes o consagrados, no les pide vivir los votos de pobreza, pero sí les pide ser pobres de espíritu. ¿A qué estoy apegado en mi vida materialmente? A lo mejor a muchas cosas que me rodean, o estoy apegado a mí mismo demasiado, estoy demasiado lleno de egoísmo, de mis propios intereses, de mis propios gustos, de mis propios juicios, de mi forma de ver las cosas, y nadie me puede decir otra cosa diferente porque no lo acepto. O de repente
pues he caído en el materialismo, estoy en un consumismo totalmente metido, ya no sé ni cómo salir, ¿no? Ver cuando he sido pobre, a lo mejor no he sido más feliz, cuando no he estado apegado a tantas cosas o a mí mismo, es decir, las veces que he vivido con libertad interior y que he aprendido a olvidarme de mi yo, de mis propios intereses, y me he dado más a los demás, he tenido más tiempo para los demás, donde he sido más sensible a las necesidades de los demás. La vez que he sido consciente de que todo lo he recibido de Dios, las veces en que he aceptado mis limitaciones y que he buscado la voluntad de Dios en mi vida, sinceramente, he estado abierto a la voluntad de Dios. A veces, sin querer, el mundo nos va arrastrando y lo que decimos a veces que estoy muy estresado, quizá estoy muy lleno de mí mismo, ¿no? No es que estés estresado, sino que estás muy lleno de ti mismo. Estás muy apegado a tantas cosas. Esta pandemia nos ha permitido ver que estamos apegados a tantas situaciones y que no todo es necesario. A lo mejor, pues a estas alturas del año ya me hubiera echado 10 viajes y a lo mejor ni siquiera he podido salir de mi casa, ¿no? Ver a la luz del Evangelio esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos conocemos personas, a lo mejor, pues muy bendecidos, podemos decir, materialmente, pero que viven con tal sencillez que cautiva, con tal naturalidad, con tal desprendimiento, pues que es algo muy bonito. Y sin embargo, también a lo mejor conocemos a alguien que de repente se le subió la riqueza, perdió el piso y hemos visto cómo se ha ido desplomando, cómo a veces la fama o la riqueza o el poder corrompen a una persona. Y nuestro Señor nos invita por este camino de la pobreza de espíritu, liberarnos. Fíjense lo que decíamos, ¿no? A veces en estas pláticas que nos dan de cursos, pues nos hablan de esto que es como el desapego, ¿no? Está muy de moda la palabra el desapego, pero ya nos los había dicho Jesús hace 2000 años. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y yo vengo a descubrir en una plática, en un libro, la idea del desapego, ¿no? Cuando ya Jesús me había dicho, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, estos evangelios, el sermón de la montaña, estas palabras, tienen una gran enseñanza para nuestra vida. Una vez escuché, cuando era joven, antes de entrar al seminario, una homilía de un cardenal argentino, en paz descanse, el cardenal Pironio, y él decía que seguramente Jesús se inspiró en las bienaventuranzas contemplando a su mamá, contemplando a la Santísima Virgen María. La contemplación de la vida de María
Es una gran catequesis para la vida cristiana. Y por eso los grandes santos nos dicen que la verdadera devoción a María es la imitación de las virtudes de María. La contemplación de las virtudes de la Santísima Virgen María. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser conscientes que todo lo que tenemos es gracia, es don de Dios. Tener presente la voluntad de Dios en mi vida. Tener presente a los demás. Siempre pensar en los demás. Qué bonito. Ayer tuve la oportunidad de ver a un señor donar computadoras para sus empleados. Unas computadoras que ya no ocupaban, las donaron para que los hijos de sus empleados puedan seguir las clases en este periodo de confinamiento en línea. Se pueden haber quedado ahí guardadas en un almacén, en una bodega, y qué hermoso que las arreglaron, las dejaron como nuevas y se las regalaron a los hijos de los empleados. Pues es alguien que está pensando en los demás, que tiene esa pobreza de espíritu, que no solo piensa en sí mismo, sino en los demás. A veces también podemos contemplar que no hemos sido tan felices cuando hemos sido demasiado ricos de nosotros mismos. Cuando hemos buscado solo nuestro interés, nuestra ganancia, nuestro provecho. Cuando hemos seguido ese lema, no da brinco sin guarache, ¿no? Cuando no hemos dado brinco sin guarache, que solo pensamos en nuestra conveniencia, en que todos estén a nuestra disposición, incluso Dios. Como si todo se me debiera a mí, por mí. Esa vez que me pregunté qué me pidió Dios en este momento de mi vida, quizás he sido más dichoso cuando tomaba más en cuenta a Dios en mi vida y le preguntaba, ¿qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Cuando estaba más dispuesto a servir, a que me sirvieran. Son las paradojas del Evangelio. Hay más alegría en dar que en recibir. Quizás he sido más dichoso cuando me he dejado guiar por la mansedumbre. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos poseerán la tierra. Cuando he sido manso, cuando no he sido broncudo, violento, cuando no he querido salirme siempre con mi voluntad, cuando he aceptado mis limitaciones y he necesitado de consuelo, cuando he dejado que me ayuden también, cuando me he hecho vulnerable. Hermosas las bienaventuranzas, aquí las tenemos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. A veces hay que saber llorar, saber bajar las manos, saber aceptar que me ayuden, saber conocer, aceptar que no todo lo sé, que no todo lo puedo resolver yo, aceptar mis límites, mis limitaciones. Y hemos sido más dichosos cuando pues hemos aceptado que somos limitados,
sentirnos necesitados de Dios, de su gracia y de los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Cuando uno no es misericordioso, qué mal se siente uno después. Le pesa profundamente en el corazón. Cuando uno ha sido muy duro con otra persona, cuando no ha aceptado que te pidan perdón y te has puesto muy duro, juez y señor del otro, qué duros somos a veces, ¿eh? Cómo Dios es paciente con nosotros cuando nosotros no somos pacientes con nosotros y con los otros. El camino de las bienaventuranzas es un camino de liberación, de purificación, de paz, de dicha, pero claro, pues no es fácil, y por eso pues nuestro Señor lo sabe y nos da su gracia. Nuestro Señor nos invita también a no conformarnos cuando vemos la injusticia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. También no podemos ser indiferentes en la vida ante las injusticias, ni ser injustos ni conformarnos con las injusticias. Bienaventurados los limpios de corazón. Nos quejamos luego que no sentimos a Dios, que no lo experimentamos, que no lo sentimos, pero pues estamos llenos de tantas otras cosas. No hemos purificado nuestro corazón, nuestra mirada. Hemos instrumentalizado tantas cosas. Y nuestro Señor quiere que no perdamos esa vida de gracia, esa inocencia, esa pureza del corazón, porque sabe que es para nuestra propia felicidad. Recordemos tantos momentos vividos, hagamos memoria, por eso San Ignacio nos invita a hacer memoria de los momentos en los que hemos sido dichosos y de los momentos en que no hemos sido dichosos, y hacer una comparación. Es lo que le pasaba a San Ignacio cuando se convirtió. ¿Cuándo fui más feliz? ¿Cuando estaba cerca de Dios? ¿O cuando me aferré a mis caprichos, a mis gustos, a mis vanidades? ¿Cuando caí en el lodo? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Y qué es lo que no me hace feliz realmente en lo más profundo de mi ser? ¿Cuando he seguido el Evangelio o cuando he seguido mis propias leyes, mis propios deseos, mis propios juicios, mis propias opiniones? Hacer memoria de los momentos dichosos de mi vida y también hacer memoria de los momentos en que no he sido dichoso en mi vida, a la luz de este sermón de las bienaventuranzas de Jesús. En un segundo paso, después de hacer memoria desde mi inteligencia, reconozco que no siempre he sido pobre, reconozco los momentos en que a veces se me ha nublado la inteligencia y no he juzgado bien una realidad, a una persona, un acontecimiento. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que nos hemos equivocado? Que me he dejado llevar por mi soberbia, por mi orgullo, por mi amor propio, por mi autosuficiencia, por mi altanería, por mi amor propio herido, y se me ha nublado la mente. Es lo que a veces puede suceder, ¿no? Cuando se embota la mente y uno ya no alcanza a ver la realidad, solo ve su propia realidad, su propio mundo. Y el Señor nos invita a purificar también nuestra mente, dejar que Él abra nuestra mente, nuestra inteligencia,
que nos ilumine con su gracia. Me doy cuenta de que algunas veces he sido violento, que esta actitud me llevó a experimentar la tristeza y la esclavitud. Soy consciente de que hoy mismo Jesús me ve igual que a quienes lo seguían en la ladera del monte de las bienaventuranzas. Él me invita a la verdadera felicidad. Él me considera uno de aquellos a quienes le dedicó este mensaje. El Evangelio es actual, es para ti, para mí, no solo hechos del pasado. Se actualiza cada vez que yo me acerco al Evangelio, me interpela, se dirige a mí. Un tercer paso es hacer esta meditación desde mi voluntad. Realmente aceptar vivir el camino de las bienaventuranzas. Dejar las categorías sociales que endurecen mi rostro, mis relaciones y mi corazón, tales que me hacen someter a otros intereses que no son los del Evangelio. ¿Cuántas veces mi voluntad ha sido secuestrada por tantos otros intereses que me han alejado de las bienaventuranzas de Jesús? Queremos seguir a Jesús desde nuestra memoria, reconocer su presencia en mi pasado, en mi historia, reconocer las veces que me he alejado. Queremos seguir a Jesús desde nuestra inteligencia, reconocer que necesitamos de la luz del Evangelio, y desde mi voluntad, aceptar en mi voluntad ese designio de Dios, esa invitación de Jesús a seguirlo. Elegir hoy seguir a Jesús como un bienaventurado. Invertir lo que sea necesario en mi escala de valores para elegir los valores del reino, los valores del Evangelio. Elegir depender más de Dios, los criterios de Jesús, y no solo los criterios de la conveniencia, de lo políticamente correcto, de lo que está en boga, lo que la presión social me va orientando a hacer, ¿no? Sino dejar que la luz del Evangelio penetre todo mi ser, todo mi corazón, escuchar estas bienaventuranzas, platicarlo con Jesús y agradecer por todas las cosas buenas que nos ha permitido ya en nuestra vida también vivir las bienaventuranzas. Quizás las podemos vivir mejor, pero estoy seguro que hay muchos aspectos de las bienaventuranzas que ya los estamos viviendo, que ya los hemos vivido y que hoy los podemos renovar. Hoy, a esta altura de nuestros ejercicios, nos presentamos ante Jesús. Sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. A Él acudían multitudes de personas que tenían una necesidad de Él. Escuchemos en nuestro interior cuáles son nuestras necesidades y presentémoselas a Jesús. Veamos de estas enseñanzas cuáles son las que yo más necesito en mi vida, de estas bienaventuranzas. Y también dejémonos cautivar por las necesidades de las personas que están alrededor de mí en esta contemplación, escuchar las necesidades de los demás. Jesús vacía su corazón en el Sermón de las Montañas y me platica su sueño. Me presenta un camino que conduce a la paz, que conduce al amor, que conduce a la libertad interior, y me invita a ser dichoso. Jesús no quiere ser un aguafiestas, sino me ha creado para la felicidad, para la plenitud, que mi alegría sea plena. Arriesgarse por Jesús, creer en sus enseñanzas, es lo que deseamos
en esta altura de nuestros ejercicios. Otros textos que les puedan ayudar de este Sermón de la Montaña, simplemente se los voy a mencionar. Es el orden cronológico de estos capítulos 5 y 7 del Evangelio de San Mateo, que se llaman el discurso de la montaña, el núcleo del Evangelio. Primero, pues, es ese mandamiento del amor, amar inclusive a nuestros enemigos, ese poner la mejilla. A veces es necesario, pues con humildad, aguantar lo que, pues, la convivencia familiar o con los demás, pues nos va pidiendo, ¿no? Poner la mejilla, ese saber perdonar de corazón, hacer el esfuerzo de perdonar, dejar mi ofrenda antes de ir al altar, ¿no? Antes de poner mi ofrenda, antes de ir al altar, reconciliarme, esa invitación al perdón, esa invitación a ser sal de la tierra y luz del mundo, esas enseñanzas que nos dice Jesús, que no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Es Jesús que viene a renovar todas las cosas. Esa pureza del corazón a la que Jesús me llama, esa enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, sobre el bien del matrimonio, ese amor de Jesús sobre los enemigos, ese buscar a Dios en nuestro interior, hacer nuestra oración por amor a Dios y no para ser reconocido, no para que me vean qué bueno soy yo, sino realmente buscar a Dios en el silencio de mi interior, como Jesús dice en el Evangelio: entra en tu cuarto y habla a tu Dios en lo secreto. El Padre Nuestro es parte de este Sermón de la Montaña. Las enseñanzas, creo que son 7 enseñanzas del Padre Nuestro, y ese recordatorio de Jesús que nuestro tesoro está en el cielo, que nuestro tesoro está en el cielo. Son todas esas enseñanzas que Jesús nos da en el Sermón de la Montaña y que quieren iluminar el estilo de nuestra vida, que quieren ser un camino de vida, que es el mensaje del Evangelio. Cada uno en su estado de vida, ¿no? Quien es casado como casado, quien es soltero como soltero, quien es religioso como religioso, quien es sacerdote como sacerdote. Cada uno es llamado a vivir estas enseñanzas según su estilo de vida. ¿Cómo lo puedo yo aplicar en mi vida de casado, esta enseñanza de Jesús? ¿Cómo puedo yo aplicar en mi vida de soltero esta vida de Jesús, en mi soltería, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes pues ya no se casaron o no se van a casar, pues también ahí Dios me llama a vivir el Evangelio. Algunos pues todavía no están en edad de casarse, ¿verdad? Cada uno en su estado de vida. Yo como sacerdote, ¿cómo puedo vivir estas bienaventuranzas? Y ahí está el camino de Jesús en este sermón de la montaña. Les agradezco a todos por habernos acompañado esta mañana. Les imparto la bendición de Dios y les invito a que lleven a su oración personal este Evangelio de San Mateo en los capítulos 5 al 7, ¿verdad? Que nos iluminen y ya luego me cuentan qué frutos les dejó en su corazón la meditación de estas bienaventuranzas. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recemos los unos por los otros en estos días. Que Dios les bendiga.